Lor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos. Estamos comenzando con esta transmisión. Espero que no experimentemos problemas de latencia. Hace unos ratitos durante las pruebas empezamos a experimentar ahí algunas fallas en la calidad del internet, pero bueno, ya estamos. Bienvenidos, amigas y amigos, a este ejercicio de comunicación política que realizamos. Ya con esta van tres emisiones en las que compartimos y analizamos los asuntos de la vida pública del país, el resumen semanal. En esta ocasión vamos a analizar los temas que desde mi punto de vista fueron los más relevantes que se fueron desarrollando esta semana del 26 de enero al día de hoy, viernes 30. Sean todas y todos bienvenidos. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes una vez más. Correcto. Bueno, pues hoy tenemos varios asuntos en cartera, varios asuntos que vamos a estar comentando con todas y todos ustedes. Comenzando por el revés al partido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Chihuahua, esta ratificación de las medidas cautelares que le impuso el Instituto Estatal Electoral a Andrea Chávez por estar realizando una promoción personalizada de su imagen. Es decir, está haciendo campaña anticipada y le impusieron unas medidas cautelares, las recurrió ante el Tribunal Estatal Electoral de aquella entidad federativa y le dieron un revés. Ya vamos a estar comentando los pormenores. Vamos a estar hablando de eso. Desde luego, otro de los temas importantísimos es el asunto de la exoneración, de cómo ya le lavaron las manos a Bobby López Beltrán, al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo liberaron de cualquier responsabilidad por los acontecimientos tan lamentables que tuvieron lugar allá en el istmo de Tehuantepec. Esta circunstancia tan triste, este descarrilamiento del tren interoceánico aquí en el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda. Les pido por favor que si notan alguna circunstancia con la latencia del internet me lo hagan saber ahí en la sección de los comentarios para que tomemos las medidas necesarias. De momento parece que todo está transcurriendo con normalidad. Bueno, el siguiente tema que vamos a platicar, el tercero, es la devolución de las camionetas blindadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas camionetas de lujo, estas Gran Cherokee blindadas que adquirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mejor conocida como la Corte del Acordeón. Vamos a estar hablando de ese asunto, de la operación conjunta de las fuerzas de seguridad estadounidenses en nuestro país. Vamos a estar platicando acerca de cómo ya están aquí las fuerzas estadounidenses y cómo están colaborando con el gobierno de México, muy a pesar de que la presidenta Sheinbaum se encargue, se esmere o se preocupe por negarlo una y otra vez. Vamos a platicar también del lamentable acontecimiento, el atentado en contra de diputados locales del Movimiento Ciudadano allá en el estado de Sinaloa. Este tema que ha generado pues mucha indignación en todo nuestro país. Muchísimas gracias por estarnos compartiendo aquí sus opiniones a través de la mensajería. Voy a tratar de ir contestando conforme se me vaya dando. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias por estar presentes y vamos a comenzar con el primer tema. Como se los adelanté, el primer asunto en cartera, el primer asunto que vamos a comentar el día de hoy son de medidas cautelares en contra de Andrea Chávez, la senadora de Morena que ya está haciendo campaña anticipada allá en su entidad federativa, en Chihuahua. Quiere ser gobernadora
Debemos recordar, o vale la pena mencionar, que esta senadora morenista es un personaje muy cercano, muy vinculada al senador Adán Augusto López, pertenece a su mismo grupo político, es de sus aliados. Cuando Adán Augusto López pretendió ser candidato a la presidencia de la República, cuando fue una de estas corcholatas que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, como posibles candidatos a la presidencia de la República por el partido Morena, esta senadora se la jugó con todo, con Adán Augusto. Y bueno, algunos de los compromisos que seguramente traían, pues era impulsarla para la gubernatura de allá de su entidad federativa, el estado de Chihuahua. Sin embargo, el año pasado, las dirigencias estatales del PRI y del PAN presentaron un procedimiento, promovieron un procedimiento sancionador ordinario. ¿Por qué? Porque consideraron que la senadora Andrea Chávez estaba realizando una promoción personalizada de su imagen con recursos de muy dudosa procedencia. Ante esto, inmediatamente los medios de comunicación nacionales lograron documentar que pues era muy difícil que con el sueldo de un senador de la República pudieran mantenerse estas brigadas médicas que ella desplegó por todo el estado, y llegaron a la conclusión de que la operación de cada una de estas unidades médicas tendría un costo de aproximadamente 10 millones de pesos, y no era solamente una unidad médica. Ante esta circunstancia, envalentonada, la senadora por el estado de Chihuahua manifestó que estos recursos venían de la iniciativa privada, que provenían de aportaciones de empresarios, lo cual está prohibido por la ley. Y a partir de esto es que los dirigentes estatales del PAN y el PRI, allá en esa entidad, promovieron este procedimiento sancionador ordinario. Eventualmente, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua le impuso medidas cautelares, como dejar precisamente de publicitar su imagen. De esta manera le preguntaron incluso en una conferencia mañanera a la presidenta de la República que cuál era su opinión acerca de esta promoción que estaba realizando la senadora de la República, y se molestó, ¿no? Y manifestó que no le parecía adecuado, que no le parecía propio y que había tiempo para todo, ¿no? Sin embargo, ya era demasiado tarde porque pues ya las suspicacias se habían generado, ¿no? Se habían dado en torno a la obtención de estos recursos, y ella pues siguió muy engallada defendiendo la procedencia de estos recursos. Y dada esta circunstancia, pues continuaron las investigaciones independientes y llegaron a lograr determinar que el financiador principal de estas actividades, quien ponía el dinero sobre la mesa, era un empresario de nombre Fernando Padilla Farfán. Aquí le estoy compartiendo una fotografía de este empresario que ha sido muy cercano a Adán Augusto. Ha sido muy cercano a los gobiernos en los que Adán Augusto tiene injerencias. Fue favorecido allá en el estado de Chiapas mientras fue gobernador Rutilio Escandón, quien fuera cuñado de Adán Augusto. Le dieron algunos contratos pues millonarios allá en el estado de Chiapas, y desde luego ni hablar de cuando Adán Augusto López fue gobernador. También fue uno de los empresarios de confianza. Digo, a lo mejor trabaja muy bien y es muy cumplido con los compromisos comerciales o empresariales que adquiere con el estado, por eso se recomienda solo y lo contratan mucho, pero sí generó mucha suspicacia, sí generó muchas inquietudes. Que sea precisamente un empresario vinculado a Adán Augusto López quien se encontrara
financiando las actividades de la senadora morenista Andrea Chávez. Bueno, pues resulta que se inconformó. Ante estas medidas, la senadora Andrea Chávez promovió un recurso en todo su derecho ante el Tribunal Estatal Electoral. Y el asunto fue analizado por este tribunal, que determinó que no podía intervenir, que no intervendría para suspender estas medidas cautelares, lo que dejó a la senadora morenista en esta misma circunstancia. Es decir, sigue sin poder promocionar de la manera en la que lo venía haciendo su imagen pública. Además de todo el contexto político nacional que hay detrás de este grupo, ¿no? De estos jaloneos que tuvieron lugar durante todo el año 2025 entre el grupo de Adán Augusto y la presidenta de la República. Para nadie es un secreto que la Federación estuvo golpeando fuertemente a Adán Augusto. Y no estamos hablando de si existen motivos o no, estamos hablando de los hechos concretos. Ya cada quien tendrá su opinión muy particular respecto al senador Adán Augusto. Yo tengo la mía. El caso es que estaba muy confrontado con la presidenta de la República. Y bueno, eso no es muy conveniente para alguien con tanto pasado político, por llamarlo de alguna manera, como lo es el caso de Adán Augusto. Y estuvo aislado, arrinconado. Por ahí estaban algunos videos de una comparecencia, una visita de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación de Claudia Sheinbaum al Senado de la República, en donde él intenta saludarla de manera efusiva y ella marca una distancia personal. Adán Augusto estaba arrinconado, estaba golpeado, investigado por la Fiscalía General de la República, cuando entonces era fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Pero su suerte cambió cuando vino el relevo de Alejandro Gertz Manero, precisamente cuando filtró algunas cuestiones que incomodaron mucho a la presidenta de la República. Y bueno, tuvo que recurrir Claudia Sheinbaum a este operador de confianza de Andrés Manuel López Obrador. No tan de confianza de ella, pero sí de López Obrador, y tuvo que recurrir a él para poder operar la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy Ramos. Recordemos que no se quería ir por Gertz Manero y tenía mucha información como para que lo pudieran desplazar de una manera tan sencilla. No era un asunto muy fácil. Sin embargo, pues digo, al final de cuentas, Adán Augusto es un personaje que conoce las entrañas de la política y logró mediar una negociación a través de la cercanía que tiene con López Obrador y la manera tan pragmática que tiene de operar este personaje. Y eso le valió reposicionarse al interior de la 4T. Retomar el valor que tuvo en su momento Adán Augusto y por lo menos dejar de estar arrinconado. Actualmente se menciona que le están ofreciendo una embajada o que él la pidió, que quiere irse de México. No dejan de ser rumores, información concreta al respecto no la conocemos, su servidor por lo menos no, pero el caso es que de momento no están tan bien posicionados los integrantes del grupo de Adán Augusto López y por consecuencia lógica esta senadora morenista Andrea Chávez, que de momento tendrá que detener su promoción personalizada, la promoción personalizada de la imagen. Todavía no hay una resolución final por parte del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Lo que resolvieron fue un recurso que promovió la senadora, pero mientras tanto sigue en esa circunstancia. Y así las cosas, y hasta ahí el tema con Andrea Chávez, esta senadora que aspira
a ser gobernadora. ¿Tendrá éxito? Bueno, solo el tiempo lo dirá. De momento, estas son las cosas y estos son los acontecimientos que ocurren con esta senadora. ¿No? Y bueno, es el primer tema que decidimos comentar durante esta semana. El segundo tema, no menos importante. Fíjense que en mis redacciones, porque redacto un guión para los videos, yo le llamé presunto culpable, fíjense, porque me recordó mucho aquel documental que salió por allá, creo que del 2005, 2004, en el que hacía un análisis del sistema penal en México, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo vio, el documental de Presunto Culpable. Me recordó muchísimo a este documental en el que escogían a un chivo expiatorio, a una persona que llegara a pagar los platos rotos, ¿no? A eso me recordó este asunto que está teniendo lugar con el tema de Bobby López Beltrán, del tren interoceánico. En aquel momento todavía no había salido el dictamen. Me parece que cuando subí este video en esta semana, no había salido el dictamen o el pronunciamiento por parte de la Fiscalía General de la República. Pero sí es un asunto muy, muy, muy triste. Porque resulta que el gobierno de México, la institución de procuración de justicia en nuestro país, ya tiene un culpable. Ya encontraron a quien cargarle la responsabilidad de algo que a todas luces, y yo creo que a todos los mexicanos nos genera muchas dudas, mucha incertidumbre, que no nos queda muy claro cómo es que están resolviendo este asunto, o más bien nos queda demasiado claro, pero que no nos satisface, no nos hace sentir conformes como mexicanos. Resulta que ya Ernestina Godoy se pronunció respecto a que eran los operadores, 3 personas que trabajaban en el tren interoceánico, los que están siendo acusados y que los van a hacer pagar por esta circunstancia que más parece que es responsabilidad de otras personas. Entre ellos el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán. El 28 de diciembre del año 2025, a México, a nuestro país, nos sacudió tremendamente la noticia del descarrilamiento del tren interoceánico, que había estado muy cuestionado, no muy vigilado por los mexicanos, porque era una de las obras insignia de Andrés Manuel López Obrador. Era uno de los proyectos emblema, junto con la refinería de Dos Bocas, junto con el Tren Maya. Y resulta que el 28 de diciembre ocurrió este terrible suceso que tuvo como una lamentable consecuencia el fallecimiento de 14 personas. Y desde el momento que ocurrió este accidente, hubieron, pues por parte del gobierno, mucho hermetismo, ¿no? Por parte de sus comunicadores, del aparato de prensa del gobierno, se comenzó a repartir culpas. No faltaron los idiotas, porque esa es la palabra que merecen. No faltaron los idiotas que comenzaron a culpar a particulares de un presunto sabotaje, de haber afectado las vías del tren. Si el sabotaje lo hizo López Obrador al poner a su hijo como supervisor honorífico, al hacer una obra corriendo con tal de inaugurarla, con eso que tenían esa manía de inaugurar los proyectos 2, 3 veces para tener algo que comunicar, ¿no?
porque con este ejercicio absurdo de la mañanera, la sobreexposición mediática pues desgasta a los gobernantes y se daban cuenta. Y entonces trataban de buscar como relleno, ¿no?, para tratar de estar dando de qué hablar de manera positiva según ellos, ¿no? Los días fueron transcurriendo sin avances y justamente un día antes de que se cumpliera un mes del descarrilamiento del tren, ya la fiscal general de la República dio información que calificó como información preliminar, pero que ya perfilaba y que derivó, desde luego, en ejercitar acción penal en contra de trabajadores, de ciudadanos comunes y corrientes que ni participaron en la construcción del tren, que ni contrataron servicios, que ni vendieron vías, que no vendieron durmientes, que no vendieron balastro, que no tuvieron nada que ver con todas estas cuestiones que fueron emergiendo a la par de la información de la Auditoría Superior de la Federación, que señaló en repetidas ocasiones que hubo muchas inconsistencias en el manejo de los recursos y por consecuencia en la calidad de la obra que se le entregó a todos los mexicanos. De ese tamaño, y así manejaron esta circunstancia estos lamentablemente célebres personajes. Y desde luego, vaya, era cuando menos inevitable que los mexicanos nos preguntáramos qué pasó. ¿Por qué una obra que se ejecutó con los recursos públicos de todos los mexicanos se manejó de esta manera? ¿Por qué ocurrió este accidente? Y por supuesto, ¿qué funciones desempeñó específicamente el hijo de Andrés Manuel López Obrador en esta encomienda que calificaron como supervisor honorífico del tren interoceánico? Lo que sí quedó claro es que antes incluso del pronunciamiento de la Fiscalía General de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum se encargó de exonerar previamente a Hugo López Beltrán cuando le cuestionaron que si debía ser investigado. Esto en el marco de la presentación de denuncias por parte de algunas víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico. La presidenta se quejó amargamente, se lamentó que las víctimas buscaran asesoría jurídica, pues para poder tutelar sus derechos. Ella argumentaba que no había necesidad de buscarse abogados, dado a que el gobierno de la República iba a indemnizar oportunamente y con un extra a las personas que fueron víctimas de este descarrilamiento, lesionados y desde luego a las víctimas indirectas de estas 14 personas que fallecieron en este accidente. Lo que la presidenta de la República omitió mencionar en ese momento, o que pretendió ignorar, es que una reparación del daño no solo implica una cuestión económica, implica la búsqueda de justicia, implica la búsqueda de el esclarecimiento de los hechos, cuando menos, ¿no? El esclarecimiento de las circunstancias que originaron o que dieron pie a este lamentable acontecimiento. En fin, quería la presidenta evitar que las víctimas se asesoraran jurídicamente porque iban a tener la oportunidad de incorporar datos de prueba a través de sus representantes jurídicos. Esa es la verdadera intención, el verdadero motivo de pedirles que no buscaran asesoría jurídica. Si distraída no es, finge que no le entiende a la cuestión jurídica, pero pues tiene muchos asesores que le pueden decir claramente por qué salir en ese tenor a pronunciarse, ¿no? En fin, el caso es que ya condenaron, todavía no se da el proceso penal, pero ya están condenadas estas personas. Ya la 4T tomó la determinación de cargarles toda
la responsabilidad. Por aquí tengo preparadas un video de Ernestina Godoy, un recorte porque el video completo es sumamente largo, pero esto fue lo que dijo respecto a la opinión de la Fiscalía General de la República. Vamos a verlo. El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional. 2. En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Incluso hubo puntos en los que frenó a 0 kilómetros por hora, en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro. No obstante, luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro. 3. El ingreso del tren a las 6 curvas previas de la que sucedió el siniestro lo realizó a una velocidad de 52 kilómetros por hora durante la primera curva. Después, inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos. Bueno, esa fue la versión de parte de la Fiscalía General de la República. Lo que desde mi punto de vista vale la pena comentar es cómo puede una fiscal general de la República tener credibilidad en una circunstancia como esta, cuando justamente un mes, por allá del 25 de noviembre, si no me equivoco, el 25 o 30 de noviembre, felicitó abiertamente a Andrés Manuel López Obrador por la publicación de su libro Grandeza. Se tomó la molestia de emitir esta opinión, esta felicitación. ¿Cómo puede tomar en serio la ciudadanía a una fiscal general de la República que un mes antes de este acontecimiento demuestra públicamente que pertenece a un movimiento político y que el hijo del líder de este movimiento político está involucrado ahora en esta circunstancia que involucra a 14 personas fallecidas? ¿Qué credibilidad puede tener Ernestina Godoy Ramos al salir a dar estas declaraciones? Lo que debe haber, cuando menos, es un dictamen por parte de una empresa externa. Debe haber un peritaje por parte de instituciones internacionales que permitan esclarecer estos hechos y darle certeza a los ciudadanos mexicanos y sobre todo a las víctimas de este descarrilamiento. No puede ser que las cosas se estén manejando de esta manera. No
No, como mexicano, no me siento satisfecho ante estas circunstancias y yo creo que esta opinión la comparten muchísimas personas. He conversado sobre este tema con distintos ciudadanos, ciudadanas y vaya, muchos o todos coincidimos en que cuando menos Ernestina Godoy Ramos en este tema en específico, es juez y parte, cuando menos. Usted hágamelo saber, por favor, en la sección de los comentarios. El siguiente tema que estuvo circulando en los medios de comunicación es un tema que puede resultar hasta chusco, reírnos también de estas circunstancias que acontecen en nuestro país, y es el cierre ya, lo que parece ser ya el cierre definitivo de el asunto de las camionetas de los ministros, de estas camionetas machuchonas que se compraron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este acontecimiento que vino a exhibir la hipocresía, ¿no? La hipocresía que vienen manejando los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación. Esta circunstancia de que primero se compraron 9 camionetas de la marca Grand Cherokee, unas camionetas de lujo, muy bonitas, que no tengo nada en contra de estas camionetas. Quien se las compre con sus recursos, pues bueno, allá ellos. Pero el tema aquí es que uno de los argumentos centrales que utilizó Andrés Manuel López Obrador y en este sexenio la presidenta Sheinbaum para estar estigmatizando, para estar golpeando, para justificar el asalto al sistema republicano de nuestro país, pues fue la falta de austeridad o los lujos, los presuntos lujos de los ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, no los integrantes de la Suprema Corte de Justicia del acordeón. En primer término, cuando este asunto salió a la luz pública, los ministros emitieron un comunicado a través de la cuenta oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que la renovación de este parque vehicular se daba por cuestiones de seguridad para garantizar el mejor desempeño de sus funciones. Y aquí he tenido debates con algunas personas que le saben a este tema y he platicado con ellos, y yo tengo la idea, la creencia de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tener vehículos que garanticen su seguridad. Los asuntos que abordan en las sesiones no son temas sencillos, tocan temas muy, muy delicados. Sin embargo, esta realidad se contrapone con la narrativa que utilizó Andrés Manuel López Obrador y todo el régimen y todos los aplaudidores del régimen. Esta narrativa se contrapone con la realidad. Y ahora que tuvieron que enfrentarse a la realidad, pues se tuvieron que tragar sus palabras y el escrutinio de toda la ciudadanía, que sin dudarlo comenzó a cuestionarlos por la adquisición de estas camionetas Grand Cherokee. Es decir, sí las necesitaban, desde mi punto de vista, pero son unos hipócritas y estuvieron mintiendo de manera deliberada para sembrar descontento, para generar este resentimiento, para explotar este resentimiento que existe o que existía en contra de los anteriores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no aguantaron la presión de los medios de comunicación y tuvieron que desdecirse, ¿no? Tuvieron ya que salir a decir que van a devolver estas camionetas tan bonitas que se les veían, oigan. Tan bien que les quedaban estas camionetas, o que cuando fue presidente del Senado, él tuvo que meter su teléfono y bueno, una serie de babosadas, la verdad, con las que trató de justificar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando devolvieron los ministros estas camionetas,
pues quedó como lo que es, ¿no? Un abyecto, una persona que defiende toda ultranza. Y se enojó con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les llamó torpes. Les dijo, son unos torpes. Por aquí les tengo un recorte de ese video, porque Noroña también hace transmisiones, por si gustan. Ahí está este personajazo repartiendo mentiras al por mayor. Vamos a ver a Noroña, a Fernández Noroña. Ahí está el tweet, ¿no? Recuperamos un tweet ahí de bueno, ya no se llaman tweets, se llaman post de la página de X. Ahí voy a tratar de ponérselos, espero que no se me descuadre la imagen. Es un error lo que están haciendo. Es una comedia de errores. Considero que ese paso que han dado atrás, pues es de una torpeza inconmensurable, yo creo. Pero, pues ya. Porque en tu caso, pues no se lo habían comprado ya. ¿Por qué las compraron? ¿Para qué las compraron? Para dejarte en ridículo, senador Fernández Noroña. Para demostrar que eres un personaje abyecto al régimen y que eres capaz de defender hasta lo indefendible. Que eres capaz de desdecirte una y otra vez. Para eso las compraron, por si le quedaba duda al senador Gerardo Fernández Noroña. Yo se lo pondría en X, pero me tiene bloqueado el senador desde el año 2013, que le puse unos reclamos ahí, nos agarramos en un debate, no aguantó el rigor y me terminó bloqueando. Son delicados los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación, pero cuando se trata de agredir, cuando se trata de denostar, de descalificar, ahí sí son los primeros, son los número uno. Pues bueno, así está el asunto. Parece que ya terminó esta trama de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia del Acordeón, esto que fue tan doloroso, no para México, para ellos, para su presidente, que pues ya tuvo su primer desgaste político y que indudablemente viene a embarrar a toda la autodenominada Cuarta Transformación. También la presidenta de la República salió a defenderlos. Por cierto, estaba perdiendo de vista este punto muy importante. La presidenta salió a decir que ahorraron dinero al comprar estas camionetas. Pero bueno, ya Hugo Aguilar dijo ya, vamos a darle carpetazo, vamos a darle salida a este tema para que ya no sigamos siendo víctima de nuestros adversarios políticos, que nada más están viendo en qué nos equivocamos, porque nosotros los de la autodenominada Cuarta Transformación, lo hacemos todo muy bien, no cometemos errores. En estos personajes no cabe la autocrítica, como ya hemos podido constatar. Y bueno, continuando con los temas que tenemos en cartera que vamos a estar platicando, el siguiente es: el FBI ya está operando en México. Ya la presidenta Sheinbaum está colaborando abiertamente con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Por aquí tenemos una imagen que recorrió durante esta semana los medios de comunicación, las redes sociales. Ahí está el director del FBI, Kash Patel, y Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Pero bueno, antes de entrar en materia y de abordar este tema, que no es menos importante, voy a aprovechar para mandar un saludo a las personas que nos hicieron el enorme favor de dejarnos un comentario. Aquí se encuentra un comentario, el primero: no tarden en alcanzarla la sombra de la barredora. Quiero pensar que se refieren al asunto de Andrea Chávez Treviño, la senadora por el estado de Chihuahua, que quiere ser gobernadora. Fuertes vínculos ahí, ¿no? Fuertes señalamientos de Dan Augusto con su exsecretario de Seguridad Pública. Bueno, vamos a saludar también a Warrior, que si no me equivoco nos dijo que se llama
Hugo nos mandó un saludo en la transmisión pasada. Hugo, estoy en lo correcto, házmelo saber, si no, corrígeme por favor. Y dice, esa mujer no tiene ni la más remota idea que las malas prácticas que ella hace estando en campaña fuera de tiempo es un delito federal electoral, pero lo que menos sabe es que desde hace años el PRI lo hizo. Es correcto, solo que ahora lo hacen de manera recargada, mi estimado Warrior Rider. La ciudadanía quedó harta de este tipo de malas prácticas desde hace años y hace tiempo se radicó. Casi, pero llegado Morena, lo impuso nuevamente sin el menor pudor. Es correcto. O sea, antes, cuando se encontraban este tipo de cosas, se daba un golpe sobre la mesa, ¿no? Y se ponían ejemplos. Sin embargo, ahorita se defienden este tipo de circunstancias. Pero en el caso de la senadora Andrea Chávez, la presidenta de la República, sí fue muy enérgica en decir que todavía no eran los tiempos, que se estaba adelantando a una circunstancia que todavía no le correspondía, es decir, aspirar y promover su imagen para ser gobernadora de su entidad federativa. Sin embargo, no creo que haya sido por las mejores razones, sino más bien por un tema de grupos políticos, por la confrontación que traía por allá con el senador Adán Augusto López. Y dice ahora Andrés García, no fue un sabotaje, AMLO se dio un balazo en el piecito, pone unas huellitas. Efectivamente, no fue un sabotaje, pero bueno, el aparato de propaganda de Morena, del gobierno federal, es potente y durante aquellos días se encargaron de llenar los medios de comunicación con cualquier babosada que se les ocurriera. Mil disculpas, una pequeña pausita para tomar agua. Y bueno, ahora sí, dados los saludos y dada la lectura, los comentarios, podemos continuar con este resumen semanal. Es un resumen semanal para los que se hayan incorporado recientemente. Estamos analizando los temas que desde mi punto de vista fueron los más relevantes en la vida pública de nuestro país, aquí en México. Y bueno, vamos a comenzar a hablar específicamente de cómo el discurso soberanista, mal enfocado y mal entendido por parte de la presidenta de la República, ya se le cayó, ya tuvo que poner pausa, por lo menos en la realidad, porque en el discurso sigue tratando de vendernos a los mexicanos una idea que desde mi punto de vista no está ocurriendo. A ver, para nadie es un secreto que ha habido unas presiones intensas por parte de Donald Trump a la presidenta Sheinbaum, sobre todo en materia de seguridad pública, para poder combatir a la delincuencia organizada en nuestro país. No debemos olvidar, o para darle contexto a este asunto, no debemos olvidar que la supuesta estrategia para combatir al crimen organizado en nuestro país es la de abrazos, no balazos. Es decir, no confrontar en absoluto al crimen organizado, dejarlos que se autorregulen y agarrar siempre a los eslabones más débiles sin atacar específicamente las estructuras financieras que sostienen a la delincuencia organizada en nuestro país. En medio de este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado insistentemente a Claudia Sheinbaum para que le entregue resultados y para que se tome este combate a la delincuencia organizada de una manera más seria, de una manera más comprometida, porque al final de cuentas las consecuencias impactan directamente allá en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por lo menos Donald Trump, en este discurso, en esta narrativa que trae, lo que pretende es darle resultados a su electorado, a las personas que votaron por él e incluso a las que no. Pues bueno, ya la participación, esta colaboración ya tuvo lugar, ya se está dando. La detención de el exatleta olímpico canadiense Ryan Whiting, detenido en territorio mexicano, lo pone de manifiesto. Sin que ello quiera decir que sea la primera evidencia. Ya hace un par de semanas, si no me equivoco, un sábado por la mañana,
un avión militar estadounidense ingresó a territorio mexicano y generó mucho, pero mucho revuelo, ¿no? Nuevamente el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación trató de minimizar el asunto, trató de bajarle el nivel de escalada que estaba teniendo, la trascendencia que tuvo este asunto en la vida pública de nuestro país. Se escandalizaron, o más bien comenzaron a cuestionar nuevamente, es que es un tema de hipocresía, comenzaron a cuestionar la hipocresía en el discurso. Porque además, establecer un operativo conjunto con fuerzas estadounidenses no implica la pérdida de la soberanía, es simple y sencillamente proporcionarle a los Estados Unidos a los criminales que quieren llevarse, si ya los tienen ubicados, los tienen identificados, pues que se los lleven. No estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos esté preocupado por los mexicanos o por la seguridad en México, no, de ninguna manera. Ellos están viendo por sus intereses y por añadidura le correspondería a México este beneficio de que alguien se tome en serio el combate a la delincuencia organizada. Pues resulta que tras la captura de este exatleta olímpico, quedó evidenciada esta cooperación, porque por un lado, la presidenta de la República salió a decir que este personaje se había entregado en la embajada estadounidense y que no hubo intervención de agentes de seguridad estadounidenses. Sin embargo, Kash Patel, el director del FBI, en conferencia de prensa contradijo a la presidenta de la República. Allá en Estados Unidos manifestó abiertamente que elementos de seguridad de Estados Unidos habían participado en la detención de este exatleta. Lo dijo sin rodeos. Y dijo incluso que los elementos que participaron en la captura de este exatleta olímpico fueron los mismos que participaron en la detención de Nicolás Maduro. Así, de ese tamaño, las cosas con la participación o el trabajo conjunto y coordinado. Desde luego, reitero, la presidenta ha tratado de ocultarlo por todos los medios porque muchos dicen que es por el discurso soberanista. Yo pienso que es más bien para no caer en confrontación con Andrés Manuel López Obrador, porque el que tiene la fobia hacia los Estados Unidos por las razones que ya todos conocemos, pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El que tiene las alianzas visibles con el crimen organizado es él. Y te van a decir, no, pues si tú tienes pruebas. Les digo, esto es evidente. Si tú tienes pruebas, presenta tu denuncia. Te va a decir algún simpatizante de la autodenominada Cuarta Transformación, pero el hecho de que de forma tan decidida y tan reiterada el gobierno de la República haya evadido, principalmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, combatir de fondo a la delincuencia organizada, genera muchas, pero muchas suspicacias. La presidenta, con tal de negar esta colaboración, esta participación, ha hecho cosas que, hablando de la investidura presidencial, ¿cómo han desgastado al gobierno de México? Por aquí la tenemos tratando de argumentar con una imagen generada por inteligencia artificial. A ver, aquí está, a ver. Todo lo demás. Este mensaje ha sido posteado por un representante en el contexto de la fotografía. El Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en México, en la Ciudad de México, por sus propios pies. Tiene que quedar muy claro porque además a algunos comentócratas, gracias secretaria, les encanta andar diciendo lo contrario. No hay operaciones conjuntas en México. No hay operaciones conjuntas en México.
¿Por qué la necedad de negarlo? ¿Qué tendría de malo, presidenta Sheinbaum? ¿Qué habría de malo en ello? ¿Qué habría de erróneo en colaborar ante la complejidad de la circunstancia que estamos enfrentando los mexicanos? Porque digo, los servidores públicos como ella, como Harfuch, como el mismo Noroña, pues tienen otras condiciones de seguridad y no es tan fácil que les pueda llegar a pasar algo, a que sean víctimas de extorsión si abren un negocio, a que sean víctimas del crimen organizado. Pero bueno, el hecho es que los Estados Unidos ya están operando en nuestro país en colaboración con el gobierno de la República. Esa es una realidad, cuando menos innegable, ¿no? Ese es un tema que no se puede ocultar. Y otra cosa que no se puede ocultar, y con esto damos paso al último tema de este resumen semanal, es el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano allá en el estado de Sinaloa. Este terrible acontecimiento que tiene indignada la ciudadanía debido a que dos diputados, más allá de las simpatías políticas que puedan tenerse con ese partido, más allá de que alguien pueda o no coincidir con los valores o con los principios que promueva Movimiento Ciudadano, yo creo que nadie merece ser perseguido, atacado por su manera de pensar. No hay justificación para este tema. El diputado Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya fueron agredidos a balazos después de una comparecencia en el Congreso del Estado de Sinaloa. Al respecto, pues hay muchas opiniones, muchas voces. La verdad que es un hecho que es lamentable, y no es que la vida de un diputado, de un senador, de un diputado local, de un secretario de Estado, de un presidente municipal, valga más que la de un ciudadano que no tiene ninguna responsabilidad política, ninguna responsabilidad pública. El asunto aquí es que nos pone a pensar al resto de los mexicanos que si esto le pasa a una persona tan visible, tan pública, ¿qué nos espera al resto de los ciudadanos? Al respecto, la senadora de la República, Lili Telles, la situación tan grave que ha vivido, compartió un video de el 25 o de septiembre del año 25, en el que solicitó a la presidenta de la República que recibiera organizaciones de la sociedad civil de Sinaloa que estaban exigiendo condiciones de seguridad allá en su entidad. Vamos a ver este video y continuamos comentando. la situación tan grave que ha vivido Sinaloa. Y que no salga Claudia Sheinbaum con el pretexto de que la situación en Sinaloa se agravó porque el gobierno de Estados Unidos capturó al Mayo Zambada. No, la situación no se agrava por la captura de un criminal, se agrava porque no capturan a los criminales. Y reprocho una vez más a Claudia Sheinbaum que ella reclamó enojada al gobierno estadounidense porque capturaron al Mayo Zambada en lugar de haberlo celebrado. Hoy, el Gabinete de Seguridad de México está sesionando antes de las organizaciones que organizaron esta marcha, y quiero reconocerlos en nombre
de todos los mexicanos que estamos hartos de la violencia, porque tuvieron que ser muy valientes para salir en esas calles de Sinaloa a reclamar por la paz que merece Sinaloa. Voy a dejar ahora que cada uno de ellos se presente y les platique sobre la situación de violencia y sobre lo que sucedió en esta marcha. Adelante, por favor. Empezamos con Marta Reyes, de Coparmex, Sinaloa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por darnos esta apertura, sobre todo a usted, senadora, que tuvo la sensibilidad de recibirnos aquí, ya que hemos hecho un grito desesperado al municipio, al Estado, y pues han sido oídos sordos. Nosotros venimos porque estamos molestos, porque en lugar de reconocer y estar apenado el señor gobernador ante la manifestación que tuvimos el domingo 7, nos felicitó, y no era para felicitarnos, era reconocer que la ciudadanía estaba exigiendo la paz. Hoy levantamos la voz a nombre de miles de familias que viven entre la esperanza y el miedo. En Sinaloa la violencia no es una estadística fría, es la ausencia de un hijo que no regresó, es el negocio que tuvo que cerrar por extorsión, es el empleo que se perdió porque la inseguridad no permitió crecer. Un año después de esta llamada narcoguerra, lo que persiste es el dolor de los desaparecidos, el vacío económico de los empleos perdidos y la desesperanza quienes sienten que el gobierno no ha sabido responder ante las estrategias que necesitamos. Pero también es lo más poderoso. Sinaloa ha sembrado una semilla de la paz. Si no estamos vencidos. Apenas en algunos días, pues salimos 58,000 ciudadanos a las calles de Culiacán por la paz. Mujeres, hombres, niños, empresarios, trabajadores, familias enteras que aún con miedo decidieron transformar ese miedo en valentía y convertirlo en un grito desesperado y colectivo que dice: queremos vivir en paz. Es un clamor que no puede ser ignorado. La paz no es un discurso ni una promesa incumplida. Es un derecho constitucional que debemos garantizar, y para lograrla necesitamos acciones claras, estrategias firmes y políticas públicas que devuelvan a la sociedad la confianza de salir y soñar en su propio stand. La paz no es un camino fácil, pero el único que nos permitirá reconstruir economía y recuperar los empleos y atraer las inversiones, sobre todo el vivir con dignidad. Nosotros lo que venimos a hacer aquí es, ya al oído sordo del Estado, convocar a los senadores de Sinaloa, que a pesar de que Lili Telle no es una senadora de Sinaloa, nos hizo el honor de escucharnos, porque es un honor que, a pesar de tantas cosas que ha puesto sobre la mesa, habla de la sensibilidad de un político ante un Estado que está secuestrado por la ciudad, por la narcoviolencia. Bueno, y pues con este tema llegamos al final del resumen semanal, no sin antes, antes de despedirme, quiero agradecer a todas y a todos quienes se tomaron el tiempo y nos regalaron unos minutos de su atención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les envío un muy fuerte abrazo. Los invito a mantenernos en contacto aquí a través de este canal, a suscribirte si es que todavía no lo han hecho, activar las campanitas de las notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo a esta red social. Mi nombre es César Vázquez Villegas y sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.